Muy buenas y bienvenidos a este bloque número 4 en el que vamos a trabajar los conflictos de la Edad Media. De nuevo vamos a tener esa división entre la alta, la plena y la baja, y que, al igual que ocurría la semana pasada con el bloque de sociedad, ambos son consecuencias directas de lo que ya estudiamos como economía medieval y como la administración, por tanto, del campo en la ciudad. Esas relaciones feudales entre reyes, nobles y campesinos van a propiciar que sucedan, por eso digo que es una consecuencia, que sucedan estos conflictos. Precisamente en la Alta Edad Media es importante tener en cuenta de que cada reino germánico estaba situado en un lugar concreto y dividido, ¿vale? Y esto va a hacer que diversos pueblos, musulmanes, vikingos, húngaros y búlgaros, vayan a intentar conquistar nuevos territorios, nuevas tierras, obligando a los señores feudales de Francia, de lo que hoy conocemos como Alemania, de Italia, a que tengan que enfrentarse a estos pueblos. ¿Cuáles fueron estos pueblos? Pues vamos a encontrar tres pueblos principales. En primer lugar, en estos siglos IX y X, encontramos a los húngaros. Los húngaros proceden de la parte más oriental de Europa. De hecho, procede de lo que vamos a denominar las estepas asiáticas, es decir, de las zonas más aisladas. La forma en la que llegaron fue atravesando un gran río, bastante importante en Europa, como lo será el río Danubio. Fueron pueblos bastante fuertes, por lo cual sembrarían el terror de una manera cruel e importante en todos estos pueblos de Occidente. Claro, la forma en la que llegarían o los lugares donde se sentarían, hablamos de la zona de Alemania, aquí lo tenemos, la zona de Alemania, la zona de Francia, la zona de Italia y Cataluña, ¿vale? Serían esas zonas principales de ataque húngaro. Por otro lado, tenemos en el caso de los húngaros serán frenados por el rey Otón I el Grande, ¿vale? En la batalla de Lechfeld, siendo este motivo uno de los principales que frenarían la expansión húngara. Con respecto a los sarracenos, pues los sarracenos eran piratas musulmanes, con lo cual procederían de esta parte verde, es decir, la parte del Imperio Islámico. De hecho, su base principal estaría en el medio del Mediterráneo, es decir, en Túnez. Y como piratas que son, van a realizar saqueos y capturas de esclavos, ¿vale? Como van a intentar cruzar a las costas de enfrente, puesto que hacia abajo lo único que encuentran es desierto, pues van a ser frenados por el Imperio Bizantino, con lo cual van a controlar solo y exclusivamente la zona de Sicilia. Y para terminar, encontramos a unos pueblos muy conocidos por todos, que van a ser los llamados vikingos. En esos vikingos, ¿vale?, que viven aquí en la península escandinava, vamos a ver que estos pueblos germánicos realmente habían intentado contrarrestarlos, ¿vale? De hecho, estos vikingos los conocemos actualmente por su leyenda, por sus dioses, por sus héroes, por sus famosos cascos y esa falso mito de que tenían cuernos. No, los cuernos servían para otra cosa, ¿de acuerdo? Pues estos vikingos, realmente el concepto o la palabra vikingo significa los hombres del norte, eran los hombres más al norte de toda Europa. Dentro de estos vikingos vamos a encontrar tres tipos de vikingos. Los vikingos de la zona danesa, que lo tenemos aquí, en esta zona, van principalmente a controlar o a invadir todo lo que es la fachada atlántica, ¿de acuerdo? De hecho, estos van a entrar por el río Guadalquivir y van a llegar a Sevilla, ¿vale? Como hablamos del Atlántico, hablamos de que encontramos
también ataques en Francia y son capaces de cruzar un poco hacia el Mediterráneo para llegar a algunas zonas de Italia. Por su parte tenemos otros vikingos que son los noruegos. Estos noruegos navegarían hacia las zonas más alejadas, navegarían hacia lo que conocemos como Escocia, como las Islas Feroe, Islandia, y ya no aparece en el mapa, y Groenlandia. Incluso podemos pensar, y hay restos e indicios, de que un rey llamado Eric el Rojo, pues llegaría a Norteamérica. Todo el mundo piensa que Cristóbal Colón fue el que descubrió América, aunque sin embargo y sin quererlo, los vikingos fueron los primeros en hacerlo. Y por último hablamos de los suecos, las zonas de los suecos. Ellos, sin embargo, van a hacer otro tipo de relación, ¿vale? Porque ellos van a cruzar toda Europa, ¿vale? Van a descender desde el Golfo de Riga hasta las zonas del Mar Caspio, ¿de acuerdo? Terminado con los conflictos de la Alta Edad Media, pasamos a la Plena. En la Plena, el conflicto principal es la recuperación de zonas santas, de tierras santas. Es decir, la Tierra Santa en esta época era Jerusalén. Hay que liberar a Tierra Santa de los infieles, es decir, de aquellos que no practican, que no respetan la religión cristiana. Y por eso se llevan a cabo las famosas cruzadas. Claro, cuando uno quiere hacer las cruzadas, lo que quiere es, o tiene varios motivos para realizarla. 1. El deseo de servir a Dios. 2. El salvar el alma. 3. Liberar la Tierra Santa. 4. El deseo de buscar nuevas e interesantes aventuras. Y al mismo tiempo, 5. Obtener una serie de botines, es decir, de dinero, de ganancias económicas. Y por último, podemos decir que un sexto motivo sería el poder intentar comerciar y controlar todo el comercio por esa zona oriental. Pues todos estos motivos son los que llevaron a los cristianos, liderados por el Papa y por muchos reyes y nobles, a realizar, entre muchas de las cruzadas, 3 que son las que realmente nos van a interesar. La primera de ellas tiene lugar en el 1026, ¿vale? Y es el momento en el que se va a controlar 2 lugares concretos, que van a ser Antioquía y, por supuesto, la parte de Jerusalén. La segunda cruzada tendrá lugar realmente, por ahí entre 1147 y 1149, pero lo vamos a encontrar en el 1187, en la que Jerusalén va a volver a perderse por parte de los cristianos, ¿vale? Y de alguna manera, pues, van luego, en otra posterior, a intentar recuperarla. Esta recuperación de Jerusalén por parte de los musulmanes será liderada por el famoso Saladino. La tercera y última tendrá lugar en 1191, en la que participarán 3 reyes fundamentales cristianos: Federico I Barbarroja, Ricardo Corazón de León, famoso rey inglés, y Felipe Augusto. La cuestión es que al final, en 1291, se lleva a cabo la batalla o la toma de la ciudad de San Juan de Acre por los turcos, lo que hace que la presencia cristiana acabe y durante mucho tiempo este territorio sea cristiano. Claro, cuando hablamos de consecuencias, pues todo desarrollo político tiene unas consecuencias de carácter político, económico y cultural. Cuando hablamos de cuestiones políticas es porque, se consigue la conquista de Jerusalén en diversos momentos y se organizan en pequeños estados, principalmente en 3, en lo que será Edesa, Antioquía y la propia Jerusalén. Cuando hablamos de situaciones o consecuencias económicas es porque, claro, esta zona era fundamental para establecer el comercio entre Occidente y Oriente. Y claro, al mismo tiempo hablamos de 2 religiones distintas, con lo cual también consecuencias culturales distintas. Estos contactos entre cristianos, islámicos y, por tanto, latinos y griegos hace hay un mejunje, una mezcla interesante de culturas. Y, por supuesto,
aunque ahí no aparezcan, pero hablamos de unas consecuencias religiosas, porque el Papa aumenta el poder porque tiene nuevos territorios y necesita crear una serie de órdenes militares, las llamadas y los famosos templarios o teutones, que van a ser los que van a siempre a defender estas tierras santas. Pero si hay un conflicto político importante en la Baja Edad Media y en la Edad Media en general, hablamos de la llamada Guerra de los 100 años. Guerra de los 100 años que realmente no duró 100, sino 116. ¿De acuerdo? En esta Guerra de los 100 años es importante entender que el enfrentamiento se produce entre dos potencias claras, Francia e Inglaterra. Y fue Francia la que realmente ganó. Dentro de esta guerra hay que destacar a esta figura de esta mujer guerrera, Juana de Arco, que pues era complicado entender cómo en aquellos tiempos una mujer podía ser capaz de tener su caballo, su armadura, su espada y mucho más, herir incluso hasta la propia guerra. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es decir, nosotros vamos a encontrar esta rivalidad entre Francia e Inglaterra, ¿vale? Que realmente empieza ya en el año 1066, ¿vale? Recordemos que estos normandos van a ocupar Inglaterra y de alguna manera van a ocupar el trono. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que por su lado, Francia quiere controlar esta parte de aquí. Esta parte de aquí es la que vamos a denominar Normandía, ¿vale? Esa zona de ahí es la que Francia había pertenecido de alguna manera siempre a este país, galo, a los franceses, pero durante algún tiempo pasaría a estar o a formar parte de los ingleses. Con lo cual es una parte, Normandía es un estado que se queda intermedio y que no sabemos a quién pertenece. Por eso ellos mismos se plantean el ser un país independiente. Entonces, claro, el conflicto se desencadena por saber realmente Normandía hacia quién pertenece, si hacia Francia o hacia Inglaterra. Y aquí tenemos las principales causas, ¿no? El vasallaje al que Francia somete a los reyes ingleses, ¿vale? En esta costa de Normandía, es decir, esta costa de Normandía es de Francia y vosotros ingleses lo vais a respetar. Los ingleses, por tanto, no estarán de acuerdo. ¿Por qué? Porque quieren tener posesiones de tierra dentro del continente, no quedarse siempre en una isla. El querer, por un lado, la corona de Francia implantar cuestiones de herencia, ¿vale? Porque había problemas con las mujeres en cuanto a la realeza y, pues, preferían tener una reina que pertenecer a otro reino. Por supuesto, el hecho de rivalizar por cuestiones económicas, ¿vale? Sobre todo por lo que es la lana, que se va a trabajar en Flandes, como ya vimos en aquel momento. Y por último, pues, porque Francia quería imponerse en Europa por encima de Inglaterra. ¿Para qué? Para establecer un control comercial. Dentro de esta guerra vamos a encontrar también dos momentos o una llamada guerra civil en Inglaterra, que es la que ayuda de alguna manera a que Francia pueda ganar, porque el rey de inglés muere y resulta de que en ese momento hay dos principales casas, la casa blanca o la casa de la rosa blanca, la casa de los York, y la casa roja o de la rosa roja, que es los Lancaster, ¿vale? Este enfrentamiento de la llamada Guerra de las Dos Rosas, la blanca y la roja, los York y los Lancaster, van a protagonizar una rivalidad interna por saber quién es el heredero del trono, y esto va a hacer que Francia gane. Algo que se puede ver en la famosa serie de Juego de Tronos, aunque matizada y reinventada, con nuevos personajes. Pero está claro que las consecuencias de esta guerra de los 100 años van a ser algunas, como por ejemplo, que las batallas se tendrán lugar solamente en la parte francesa, con lo cual va a afectar al campo y va a crear un malestar entre las diversas poblaciones de Inglaterra y de Francia. Muchos soldados que habían trabajado por dinero, pues van a abandonar algunos estados, y al mismo tiempo esta victoria franca va a permitir que sea la más importante y que al mismo tiempo Inglaterra pues sea y se quede en su isla.
Pues nada, con esto terminamos. Hasta luego.